Buenas tardes. Hola, Hola, buenas buenas tardes. tardes. Buenas. Muy buenas. Muy buenas. Hola, Maya, ¿qué tal? Hoy un tema muy interesante. Y además, bueno, os voy a provocar un poquito. Fuente de conflictos. Totalmente. Muy bien. Oye, Eusebio, ¿sabes si viene mucha gente fuera de Murcia? Se ha apuntado mucha gente de fuera de Murcia. Hay más de 2.000 inscripciones. Pero asistentes, la mayoría de los que asisten son de Murcia. La mayoría, pero también hay gente de fuera. Bien, bien, 69. Bueno, si os parece, voy empezando. Quiero poner un vídeo, ¿vale? Ya sabéis que yo soy un poco viejuno. Y os voy a poner un trocito de vídeo de Matrix. Me imagino que todos lo conocéis, todos sabéis. Y esta tarde vamos a tener que tomar una decisión. Y al final os dejaré 20 minuticos, media hora de debate para que vayáis tomando esa decisión. ¿Vale? Entonces comenzamos. Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Esta tarde os vamos a ofrecer nada más que la verdad. Lo que vosotros hagáis con lo que os voy a explicar esta tarde va a depender de vosotros. Y sé que es complicado y es difícil, pero creo que va a ser interesante el plantearnos hasta qué punto estamos preparados para tomar la pastilla roja o tomar la pastilla azul. Esa elección va a conllevar a cambiar un poco nuestra perspectiva. Todos intuimos y sabemos y nos han dicho y nos han comentado y lo estamos viendo en nuestros hijos, en los hijos de nuestros vecinos, en nuestros sobrinos, que las pantallas están generando un determinado efecto en los menores de hoy en día.
y que los resultados los vamos a ver o los estamos viendo ya, pero no vamos a tardar mucho en comprobar que realmente los estudios que están saliendo hoy en día tienen su efecto. Por tanto, el hecho de que hoy salgamos de esa comodidad, de esa zona de confort, de que seamos capaces de tomar decisiones y en consecuencia hacer determinadas cosas, va a depender solamente de nosotros. Y en ese sentido, lo que os planteo esta tarde es que, bueno, quien quiera ser coherente, quien quiera darse cuenta, quien quiera hacer un ejercicio de esfuerzo, lo tiene que hacer. Y en ese sentido, os voy a presentar también un programa que desde Acción Familiar se está promocionando, que es Desmárcate, y que consiste en el hecho de generar otro tipo de actividades y otro tipo de acciones que no tienen que ver con el uso de las pantallas. Ya me había oído en otra ocasión y os vuelvo a recordar que hay subidos varios vídeos acerca del tema de pantallas, el tema de redes sociales, el tema de la juventud y de los menores con respecto a las pantallas. Y yo hablaba de que hay una etapa de los 0 a los 3 años en los que el uso de pantalla no es factible, no genera nada, ¿vale? Y hoy os lo voy a mostrar y os lo voy a enseñar con los diferentes vídeos que veamos y con la exposición que voy a hacer. De los 4 a los 12 años aproximadamente, todo es un juego. Y como un juego, los niños van a aprovecharse, van a hacer uso, se van a enrabietar cuando se lo quitemos, vamos a usar el castigo de las pantallas para enfrentarnos a ello y para ponerle límite. Cuando esta tarde ciertos neurólogos, ciertos profesionales pues nos van a decir que no es necesario. Y nosotros nos inventamos excusas para mantener eso. Y de los 13 años hasta los 16, 17 años, siempre hemos hablado de que es la manera de relacionarse los jóvenes de hoy en día, que es necesario, que es útil. Pero no sé hasta qué punto el elegir la píldora azul nos va a dar cierto confort o nos va a dar cierta tranquilidad. Mirad, el elegir la píldora azul significa que permanezcamos y que ignoremos los nuevos estudios que hay, los nuevos informes que hay y nos permite estar cómodos. ¿Por qué? Porque es cómodo, como hemos hablado muchas veces, para que nuestros hijos estén tranquilos, pues ponerlo delante del televisor, ponerlo delante de un videojuego o simplemente una tablet en la que ellos puedan acceder a determinadas cosas. Eso es cómodo, es fácil. Genera que nuestros hijos estén tranquilos y estén ahí, pero están provocando unos determinados efectos. Es una mentira cómoda. Nos han dicho de una determinada manera o de otra que el uso de pantalla es necesario, que está aquí y que tenemos que usarlo, pero sobre todo para los padres es cómoda porque podemos controlar a nuestro hijo a través del móvil, a través de un reloj, a través de una tablet, a través de una determinada pantalla y nos deja tranquilos. ¿Hasta qué punto nos deja tranquilos? ¿Vale? Sin embargo, es conformarnos con una actitud y un comportamiento en el que no tenemos que hacer mucho esfuerzo porque compramos un móvil con 12 años, con 13 años, con 15 años, se lo entregamos a nuestro adolescente y no nos tenemos que ocupar de él. Con 7 años, con 6 años le ponemos un videojuego o le dejamos una tablet y pueden ver una serie, o pueden ver unos juegos o pueden ver cualquier tipo de cosa. Significa también mantener un status quo. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo presenta, todo el mundo lo ve como necesario, lo ve útil y fundamentalmente lo hacen todos. Vamos a una comida familiar, vamos a un encuentro de las personas y los niños y los adolescentes están con el móvil, están con la tablet, están con su Nintendo y nos parece algo normal y nos parece algo natural. Pero en definitiva es negar y ocultar algo que ya nos estamos oliendo, algo que nuestra intuición ya nos venía diciendo, y el hecho de, como Neo, si estáis aquí,
es porque de alguna forma algo os huele mal. Y ese oler mal significa que no sabemos muchas veces qué hacer. Es una estabilidad ilusa, en el sentido de que nos proporciona una seguridad, nos proporciona una protección, nos proporciona un cuidado y nos proporciona el estar pendiente de nuestros hijos o sabiendo que nuestros hijos están tranquilamente viendo la televisión, viendo un videojuego, cuando ya sabemos todos los riesgos que tienen, ya sabemos que asumir determinados planteamientos va a suponer el que muchas veces tengamos problemas. Y ya nos estamos encontrando con menores que cogen rabietas cuando se les dice deja el videojuego, o ya se te ha pasado la hora, o tenía un límite y ya, ¿vale? Esta mañana hablaba también con un padre en el que simplemente el hecho de quitarle un router a su hijo adolescente le genera, el llegar tarde al trabajo, le genera determinadas dificultades y enfrentamientos con ese hijo adolescente. Por tanto, el admitir o el tomar esa píldora azul supone admitir una determinada frase y unos determinados planteamientos que nos han estado convenciendo de que tiene que ser así. Nos han dicho por activa y por pasiva que estamos en una etapa, en un mundo en el que nuestros hijos son nativos digitales, en el que sí o sí van a utilizar la pantalla, en el que estamos en una era tecnológica y el que no use las pantallas va a generar o va a tener un determinado retraso. Cuando lo que se está comprobando es totalmente lo contrario. El uso excesivo de las pantallas, el abuso de las pantallas, incluso el uso pequeño en determinadas etapas de nuestros hijos de las pantallas, lo que genera es un retroceso en las relaciones, en la empatía, en la resolución de conflictos, ¿vale? Otro planteamiento, que es tomarse la píldora azul, es que no pasa nada porque le dejemos una pantalla a nuestros hijos. Ahí veis en la fotografía un niño pues, de 1 año, 2 años, que nosotros estamos leyendo la revista, estamos leyendo un libro y él directamente está mirando una pantalla, ¿vale? Si genera determinados problemas, genera determinadas dificultades y en edades muy tempranas están provocando un retroceso en el desarrollo madurativo de nuestros hijos. Otro planteamiento es que todo el mundo lo hace. Yo voy a un encuentro, me junto con unos amigos y es normal que sus hijos estén con las pantallas, estén con un videojuego. ¿Por qué no lo hace el mío? Bueno, el mío también lo hace en determinado momento y en determinado encuentro. Y claro, el que lo haga todo el mundo significa que el mío también lo tiene que hacer. El tomarnos la píldora azul, vuelvo a decir que es lo más cómodo. Yo le doy la pantalla, le ofrezco un entretenimiento, un supuesto entretenimiento, y mi hijo va a estar tranquilo, va a estar seguro y va a estar protegido. Y eso, como veremos luego más tarde, bueno, es una falacia y al final tenemos que plantearnos otro tipo de cosas. Bien, yo durante todo este tiempo, y lo hablaba con un grupo de madres la semana pasada, mi planteamiento era que tenemos que educarle y tenemos que protegerle y que a nuestros hijos tenemos que acompañarle en este proceso de tener un móvil, de tener una pantalla a las que acceder sin ningún tipo de reparo. Y para ello lo mejor es protegerlos, acompañarlos, decirles dónde no tienen que entrar, dónde pueden entrar, cómo tienen que hacerlo. Y mi planteamiento era, esto es lo seguro, que los padres nos esforcemos, nos curremos el trabajo de adelantarnos, porque nuestros hijos van por delante de nosotros en esta era tecnológica. Y para protegerles tenemos que educarles y tenemos que enseñarles. Y lo que estoy aprendiendo es que eso es cierto a medias. En el sentido de que evidentemente a un niño de 16, 17, 18 años no le puedes dar un móvil o no le puedes dar un acceso a Internet de cualquier forma sin haberle educado antes. Pero claro, estamos pensando que ese niño de 12, 13, 14 años
está bien que utilice el móvil 5 horas al día, utilice las pantallas 8 horas al día contando con las del colegio. Utilice mucho tiempo todo ese recursos digitales que aparecen hoy en día. Bien, evidentemente es como darle un coche a alguien que se saque el carnet con 18 años, sin haber montado antes, sin haber hecho unas prácticas, sin haber ejercitado. Por tanto, yo pensaba que lo interesante y lo bueno era educarle, acompañarle y protegerle en ese sentido. Hoy veremos que sí, pero a medias, ¿vale? Otro punto es que si no estamos en las redes, no existimos. No estamos ahí. Si no estamos en las redes, no tenemos Instagram, no tenemos X, no tenemos Facebook, no tenemos... nadie nos conoce. Eso no es cierto tampoco. Pero nos hacen creer que estando en las redes sociales, evidentemente tenemos más promoción, tenemos más capacidad, tenemos más posibilidades de relacionarnos con la gente. Eso es lo que también nosotros planteábamos. Es decir, un adolescente con 13, con 14, con 15 años, si le quitas el móvil, le quitas su red de contacto. Si le quitas el móvil o no tiene acceso a determinadas aplicaciones, ¿vale? Le quitamos el acceso a que se relacione. Pero estamos muy equivocados. Nos relacionamos de otras maneras. Como siempre nos hemos estado relacionando, ¿vale? Otro planteamiento en esa misma idea de tomarnos la píldora azul supone admitir que es que como en el colegio lo utilizan, como en el colegio es obligatorio, como en el colegio ya te dan los libros a través de una aplicación digital, tenemos que sucumbir. Y esto es cierto en determinada manera. Hay un psicólogo, un psiquiatra, que luego os comentaré, que lo que plantea es por qué no exigimos al colegio, a los profesores, el que se pueda utilizar por otro tipo de acceso, no solamente por las pantallas, simplemente porque nosotros empecemos a quejarnos. ¿Por qué? Porque como nos los viene predispuesto por el colegio, por el centro educativo, por el instituto, ya tenemos que utilizarlo. Sin embargo, ya están reduciendo y hay un decreto de ley que ya se sabe que en los institutos no es necesario, no tienen que llevar. Y por favor, esto es importante transmitirlo a nuestros hijos, no se utilizan los móviles. Es que sale del instituto y no sabe dónde está. Es que, vamos a ver, nuestro hijo cuando va al instituto tiene 6 horas, 7 horas de estudio, de trabajo en el que no necesita el móvil. Si se lo damos para después, es que tengo que controlarlo, tengo que tenerlo. Bueno, cuando llegue a casa. Pero ya en determinados centros educativos, pues bueno, eso supone que ha bajado mucho los conflictos, aunque lo debatíamos Eusebio y yo en el hecho de que no es tanto como dice, pero sí que hay una menos utilización de las pantallas digitales, de los móviles, y eso se va a ir ampliando a primaria y van a tener 1 hora, 2 horas, no recuerdo cuánto, a la semana para trabajar en la pizarra digital o en pantalla. Entonces, eso de que el colegio lo utiliza y nosotros tenemos que utilizarlo, eso de que le obligan a tener determinados libros de manera digital, bueno, pues una manera también de que nosotros podemos quejarnos, podemos pedir otro tipo de educación y podemos exigir otra forma de estar presente en lugar de utilizar tantas pantallas. Otra de las excusas que hemos utilizado es que desde el COVID hemos aumentado todo ese tipo de redes sociales. De hecho, acordaros que las videollamadas, nosotros, por ejemplo, antes las escuelas de padres eran presenciales, era un tú a tú, era aprender a relacionarnos. Y desde el COVID hemos aprendido a utilizar este medio y donde más asistencia existe es a través de la escuela de padres online. ¿Qué es beneficioso? No digo que no. Pero evidentemente hay que aprender a utilizarlo con una mente madura. Y nuestros hijos con 6 años, con 7 años, con 12 años, no tienen una mente madura. Entonces, sí, desde el COVID se ha utilizado más. Pero también en el COVID hemos estado jugando, hemos estado compartiendo
hemos estado haciendo bizcochos, pizza, hemos cocinado. ¿Dónde se ha quedado aquello? ¿Solamente en las videollamadas? ¿Solamente que se hacen los deberes a través del Clanbook o el Class Dojo? ¿Solamente el hecho de que las pantallas son necesarias, son útiles, son precisas? No digo que no, pero voy a mostrar la píldora roja. Esto todo lo que nos han hecho y estamos convencidos. Yo, de hecho, estaba convencido en este sentido. Y creo que no hay que olvidar esa parte, pero también vamos a escuchar a otros expertos en ese sentido a ver qué es lo que nos dicen, ¿vale? Muy bien, escuchamos a Marian Rojas, que ya la conocéis, que ya sabéis, y tenéis más vídeos en el soporte, os lo pongo como recurso, pero bueno, no es la única que habla del tema. La pantalla, dos temas importantes. Gratificación instantánea. Las redes sociales fueron diseñadas para ser adictivas. Sam Parker, cofundador de Facebook, reconoció en un evento médico en Filadelfia, dijo, creamos Facebook para generar adictos. Nos dimos cuenta que lo que más desea el ser humano, lo que más le gusta al ser humano, es sentirse querido. Sentir que alguien le dice que le gusta algo de lo que él tiene, de lo que él lleva puesto, y se creó el bottom like. Yo supongo que el tío que creó el bottom like pues tiene varias islas por el mundo y tiene varios barcos de muchos metros, porque es que modificó el cerebro del ser humano. Pero ¿qué es lo que vimos? Y es que la dopamina, que es esa hormona tan maravillosa, que es la que regula el placer, que está en la heroína, en la cocaína, en las relaciones sexuales, en la pornografía, en todo aquello que genera muchísimo placer, y es buena porque genera ese placer, mal gestionada, es la hormona de las adicciones. Y cada vez que yo recibo likes, yo tengo microchispazos de dopamina. Por lo tanto, las redes sociales y la pornografía y los videojuegos y lo de la pantalla tiene un fondo adictivo. Está todo sujeto a este mundo dopaminérgico que cada vez que lo recibo me siento bien automáticamente, pero luego tengo ese bajón propio de las drogas que necesito más. Es decir, nadie se mete en Instagram y dice, oye, voy a meterme a ver la foto que ha subido fulanito hoy a las 5 de la tarde y ya me salgo. Es imposible. Todos nosotros lo necesitamos. El problema está que el bajón de la dopamina nos incita a comer más, nos incita a ver más pornografía, a ver más videojuegos. Y está diseñado, o sea, cada empresa tecnológica, las grandes del mundo, pagan millones a neurocientíficos para que les digan cómo pueden captar la atención del usuario el mayor tiempo posible en una pantalla. Hoy en día, lo que mueve el mundo es la capacidad de tener la atención del usuario el mayor tiempo posible. Todos nosotros, en la corteza prefrontal, tenemos la atención, la concentración, la resolución de problemas y el control de impulsos. Es decir, es una zona súper importante. Cuando un bebé nace, esta zona es profundamente inmadura. Y el cerebro humano se desarrolla de atrás para adelante, va viendo una progresión de neuronas de atrás hacia adelante y a medida que uno va evolucionando, se va produciendo esa maduración neuronal hasta que llega a esta zona. Por eso los adolescentes tienen un momento de pico porque se está llegando a la corteza prefrontal, pero hasta los 18, 20, 22, 24 y algunos nunca, no se madura el cerebro. Eso lo tenemos claro. Las pantallas, las aplicaciones y todo se hicieron para que estemos cuanto más tiempo mejor. Recogen nuestra atención y recogen nuestro tiempo. Y lo hablaba el otro día con Alberto, agente tutor de los Alcázares. En el momento en el que nosotros nos paramos en un semáforo, estamos aburridos, estamos sin hacer nada, ¿qué hacemos? Cogemos la pantalla, cogemos nuestro móvil, vemos el TikTok, vemos Instagram, vemos Facebook, vemos cualquier cosa. Cuando no sabemos qué hacer, nos enchufamos a la tele y nos vemos una serie, que ahora ya podemos ver la serie en cualquier momento y en cualquier lugar. Las pantallas fueron hechas para favorecer la adicción y para estar cuanto más tiempo, mejor. Imaginaros un adulto en el que nuestro cerebro está desarrollado, como ha dicho María, a veces algunos no lo tienen todavía desarrollado, pero nuestra parte prefrontal, que es la que toma la decisión en la resolución de conflictos, la que de alguna manera es la que nos ofrece ese autocontrol, y los adultos no podemos dejar de mirar las pantallas. ¿Cómo queremos que un adolescente tenga ese autocontrol? ¿Cómo le exigimos a un niño de 7 años, 8 años, 9 años que sea él el que controle ese horario?
Y a mí me había oído muchas veces en el sentido de que tenemos que hacer a nuestros hijos responsables y que ellos vayan asumiendo esas responsabilidades. Pero evidentemente, con una determinada edad no se los podemos exigir porque no tienen desarrollado esa parte que le da el autocontrol. Por tanto, tenemos que estar nosotros pendientes en ese sentido. Pero no ofrecerlo, no darlo de manera libre, de manera fácil, de manera que genere un determinado adicción en ese sentido. Entonces ella plantea que las pantallas son creadas para ser adictivas. Facebook, Instagram, todos los grandes, lo que tratan de hacer a través de la publicidad, a través de los medios, Fijaros cómo ha evolucionado las aplicaciones. Al principio YouTube tú podías subir un vídeo de 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 3 horas. ¿Quién está 3 horas viendo un vídeo de YouTube hoy en día? Tendrían TikTok, que TikTok son microsegundos, por así decirlo. Está establecido en que en el momento en que tu cerebro está conectado y va pasando, nosotros tenemos una actitud pasiva en ese sentido. Ahora, la píldora roja es enfrentarnos a la dura realidad. La píldora roja es tener claro que un niño, que un preadolescente, que un bebé no va a tener esa capacidad de control. Y cuanto más atención le demos, por ejemplo, un bebé, si le das luces, le das sonido, evidentemente se va a quedar enganchado a la pantalla. Y no va a poder quitarse. ¿Qué prefiere? ¿Estar jugando, haciendo dibujos con la plastilina, en el barro, todo eso? Que en una pantalla que no tiene que hacer nada. Solamente ponerse delante, mientras que los adultos están comiendo y están en sus conversaciones, y este bebé de 2 años o de 3 años está mirando una pantalla. Y cuando termina los dibujos solamente tiene que llorar para que el papá o la mamá le tiene que pasar la pantalla, le tenga que pasar el dibujo y ponerle otro. Tomar la píldora roja esta tarde va a ser tener que ser coherente, tener que ser auténtico, tener que esforzarnos, tener que asumir riesgos, porque la gente nos va a mirar raro, porque la gente nos va a decir qué haces, porque la gente no va a entender que se toman determinadas decisiones. Pero también supone que seamos honestos con nosotros mismos, que seamos honestos con nuestros hijos y que tengamos claro qué es lo que queremos hacer. Mirad, no es fácil. Como Morfeo, cuando le ofrece la píldora roja a Neo, significa que vamos a experimentar un mundo nuevo, una situación nueva. Y en ese sentido vamos a tener que asumir determinados riesgos. ¿Por qué? Como he dicho, esta tarde voy a hablar de un programa que se llama Desmárcate, que está promocionado, que lo trajo una compañera nuestra, Cristina, y que, bueno, Eusebio, en su labor de concienciar en ese sentido, pues justificamos este programa y creemos que es importante tenerlo en cuenta. El uso de las pantallas está teniendo o va a tener pronto un problema de salud pública. Un problema de salud mental en nuestras jóvenes, en nuestra infancia. Mirad, se ha visto y se ha detectado que niños que usan mucho las pantallas cuando llegan a la guardería con 1 año, con 2 años, empiezan a tener determinados síntomas similares a lo que es el autismo, porque no se relacionan, porque no saben cómo relacionarse. Un bebé, su manera de relacionarse es a través de las emociones, a través de la mirada, a través de... Y nosotros le enseñamos a un niño, a un pequeño, a que puede estar mirando una pantalla las horas que tenga que mirarlo y se interrelacione poco. Un bebé tiene que aprender a gestionar y a relacionarse con sus mayores y aprender a relacionarse con su entorno. Y con una pantalla no lo va a tener. Tenemos que tener en cuenta que le afecta a nivel cerebral porque la corteza prefrontal va a hacer unas conexiones diferentes al niño que se relaciona, que interactúa, que juega como un niño. A nivel emocional, interfiere en el aprendizaje de la empatía,
tan importante para las relaciones. ¿Por qué? Porque todos hemos tenido ese efecto, ¿no? A través del WhatsApp de los malos entendidos. Porque cuando no estamos delante de esa persona, no entendemos cuál es la reacción de esa persona. Si no estamos delante, no vemos la comunicación no verbal, no sabemos lo que está expresando. Yo tengo visto que los mensajes de WhatsApp los interpretamos según estamos nosotros, no según la persona que manda el mensaje. Una persona, un hijo, manda un mensaje a su mamá y si la mamá está cabreada, está enfadada, dice, no entiendo el mensaje de mi hijo. ¿Qué le pasa a mi hijo? Pero parece que está cabreado, cuando el que está cabreado es el que recibe el mensaje. ¿Me estoy explicando? ¿Se está entendiendo? Es decir, que se crean esos malos entendidos por el receptor, no por el emisor. Porque depende de mi estado de humor, porque yo lo leo de una determinada manera y de una determinada forma. ¿Entendemos esto? A nivel emocional, estamos teniendo un retroceso muy grande en nuestros jóvenes y nuestros niños. Porque estamos dejando las relaciones al uso de las pantallas. Ya no jugamos tanto, ya no interrelacionamos tanto, ya no nos comunicamos con esa comunicación no verbal y con la verbal que es el completo de la comunicación. Entonces, a nivel cerebral no se producen las conexiones adecuadas. A nivel emocional no estamos aprendiendo las técnicas necesarias para relacionarnos. Pero es que a nivel de aprendizaje, nuestro cerebro hace conexiones tan rápidas que queremos que todo sea igual. Y toda la naturaleza tiene su tiempo. Y somos seres naturales. Y somos seres que necesitamos nuestro tiempo para nuestro desarrollo cerebral y esas interconexiones entre nuestras neuronas. ¿Qué ocurre? Que cuando ponemos unas pantallas estamos poniendo imágenes muy rápidas y requieren de una respuesta muy rápida. Estamos recibiendo una dopamina porque lo que queremos lo visualizamos enseguida. No enseñamos a nuestros hijos a que se frustren. No enseñamos a nuestros hijos a que se aburran. Uy, me estoy escuchando y soy muy burro, ¿no? ¿Se me está entendiendo? Es que si estáis aquí esta tarde es porque todos los que estamos aquí intuimos algo. No estoy demonizando las pantallas. Estoy diciendo lo que ya los estudios nos están diciendo y nos están comunicando. Que hay un retroceso en nuestros hijos cuando llegan a primaria, que el uso de las pantallas lo que están provocando es esas situaciones de no relacionarnos y de no aprender a estar juntos, que cuando llegan a la adolescencia, eso que nos dicen tanto es que si no, nuestro hijo no se relaciona, es que si no, nuestro hijo no sabe cómo comunicarse. ¿Habéis visto a los jóvenes de hoy en día? Quedan en el parque para estar con el móvil. Quedan en el parque para estar hablando entre ellos a través de... Y mira, ¿has visto esta lo que ha puesto en el Instagram? Y mira lo que dice esta otra. Y mira lo que le han comentado. ¿Vosotros veis a los jóvenes de hoy en día interrelacionarse, jugar? Vale. Sí, hay un tanto por ciento que sí, que se relaciona, que juega fútbol, que va a los scouts, que hace un puñado de cosas. Pero es que esa es la manera saludable de encontrarnos. Vamos a reflexionar cuánto tiempo le dejamos las pantallas a nuestros hijos, ¿vale? Por tanto, el programa Desmárcate, y cuando quiera Eusebio puede intervenir y puede decir cualquier cosa, lo que trata de hacer es de mostrar otro tipo de relaciones diferentes, distintas y que nos van a proporcionar otro tipo de actividades en ese sentido. Y para ello vamos a escuchar a María Cerdán. María Cerdán es neuróloga del Hospital de Santa Lucía en Cartagena, es miembro de la Asociación Sin Pantalla y en este sentido habla y tiene una entrevista en las 7, en nuestro canal podéis encontrar un trocito, habla de lo que estoy diciendo yo ahora, ¿vale? La escuchamos.
Nosotras antes de entrar estábamos hablando que creemos que este informe debería leerse todo el mundo que esté en contacto con un menor, seas educador, padre, tío, cualquier persona, porque está hecho hemos tenido la suerte de conseguirlo ayer por la noche. Son 200 páginas, hemos leído todo lo que hemos podido. Consta de 107 recomendaciones al final, que es cierto que son recomendaciones, pero que van a formar parte, en principio, del anteproyecto de ley que se quiere llevar a cabo. Entonces, por supuesto, estamos contentos, yo como neuróloga, porque se ha plasmado algo que veníamos reclamando mucho tiempo, que es que no podemos exigir un uso responsable. El cerebro de nuestros niños y adolescentes no puede hacer un uso responsable porque, igual que esto María sabe mucho más que yo, son inimputables por debajo de los 14 años, porque su cerebro, tenemos certeza de que su corteza prefrontal no está formada, no pueden controlar esos impulsos, no podemos darle una herramienta con acceso a todo y decirle no, pero ten cuidado. No pueden hacerlo por su propia neurobiología, ¿no? Entonces aquí se plasma esto, se habla de muchos tecnomitos como el nativo digital que nos han metido desde las tecnológicas. ¿Ellos son nativos digitales? No, son niños que han nacido inmersos en un mundo con pantallas y estamos siendo a veces negligentes exponiéndolos a esto, ¿no? Entonces hemos pasado de 11 años que pensábamos que el Baby Einstein era lo mejor. Yo compré Baby Einstein y rectificar es de sabios. He visto que ha sido un auténtico disparate, que los niños necesitan, y por fin la OMS, 10 años después, ha dicho nada de pantallas por debajo de 2 años, ¿no? O sea, que vemos cómo la tecnología va por delante y la regulación por detrás. Entonces, el sentido común tiene que imperar, ¿no? El gran problema de la barra libre que hablábamos nosotros, empezamos con el Chromebook, pero el gran problema es los smartphones, ese es el gran problema que tenemos. Claro, uno de vuestros objetivos era que desaparecieran las tablets, el Chromebook, en las aulas. Y como neuróloga, María, ¿qué daños está generando este bicho y las tablets y otros dispositivos? El uso de Internet, ¿no? El consumo de Internet y tantísimas aplicaciones que hay en los niños y en los adolescentes, ¿no? Que pasan una media de 5 horas y media enganchados a redes sociales y a Internet, ¿no? Sobre todo a edades bien tempranas, ¿no? ¿Cómo repercute en su evolución? Pues aquí ya os digo que en este informe lo plasmas muy bien, porque hablan del coste de oportunidad. Primero, lo que están dejando de hacer en esas 5 horas que tendrían que hacer, ejercicio físico, actividad e interacción social. Segundo, hay una serie de hitos del desarrollo que si tú no los consigues en ese tiempo, difícilmente se van a poder conseguir, o si se va a hacer no se van a conseguir de la manera óptima. Esto en neurobiología siempre se habla de el use it or lose it, perdón, que es úsalo o piérdelo, ¿no? Y entonces aquí se habla mucho de esto, que es el fenómeno de la sinapsis neuronal, y esto se entiende muy fácil con los idiomas. Por ejemplo, si tú eres pequeñito, aprendes un idioma de forma nativa, natural, ¿no? Eso se entiende que si tu pequeño lo expones a 2 lenguajes, van a tener su lengua materna y van a poder ser bilingües. Esto no lo conseguimos a los 40 años, pero a los 40 años somos mucho más eficaces que un niño de 2. ¿Por qué pasa esto? Pues porque ocurre un proceso de poda neuronal. Quitamos la sinapsis que no necesitamos para tener unas carreteras que pasen de carreteras a autovías, para que esa información vaya súper rápida. Entonces yo soy mucho más eficiente que mi hija, pero tengo mucha menos plasticidad neuronal, que me permite que ya no voy a poder adquirir una serie de conocimientos igual de bien, ¿no? Entonces, si a estos niños les estamos privando de esos estímulos, les estamos privando de esa interacción, de esa estimulación, de ese usar las manos, de esa plastilina, de mancharse, de experimentar, mucho de ese desarrollo neuronal ya no lo van a hacer, ¿vale? Entonces, pues eso es otra de las cosas que aquí se recoge, que a mí me encanta, ¿no? Y luego, bueno, en el informe PISA, ya hablando ya no de salud, que ha nombrado María, pero hablando de desarrollo académico, o sea, el informe PISA hay una curva de descenso académico directamente proporcional con digitalización, y los números están ahí, ya pasan en toda Europa, ¿no? Ha sido el motivo por el cual los países nórdicos que nos han precedido están dando marcha atrás. Y esto ya sin meternos, pues eso, en salud mental, que es un gran problema que creíamos que era individual, pero porque no se comenta, por el estigma que tiene, pero vemos que le está pasando a todas las familias. Hay muchas familias que lo tienen y no lo dicen. Y otra cosa importante que también quería comentar en el tema de la gamificación, que es lo que nos metían con los dispositivos digitales en las aulas. Aplicaciones para aprender gamificadas, de forma que a nuestro niño le estamos diciendo que el premio que tienen del aprendizaje es un cofre de monedas, y esto es el mismo sistema de las tragaperras, el mismo sistema de recompensa externa. Cuando tu hijo
hijo tiene que sentirse reconfortado, un hijo o cualquier alumno, desarrollar esa curiosidad, ese querer aprender de forma interna, porque a mí me genera placer el propio aprendizaje. Si a este niño le estamos privando de ese aprendizaje, de ese estímulo positivo deliberado por la dopamina interna, porque yo he sido capaz de conseguirlo, entonces le estamos convirtiendo en un adicto potencial. Vaya. Ahí lo dejo. Primero, el estar con las pantallas, estamos quitándole a nuestros hijos que estén jugando, que estén relacionándose, que estén aprendiendo de otra forma diferente. El que estén con las pantallas lo que provoca es que si no usan su cerebro para relacionarse, no usan su cerebro para caerse, para disfrutar, para aburrirse, van a ser creativos dentro de las pantallas, pero no son creativos fuera de las pantallas. ¿Se entiende esto? Y luego todas las aplicaciones, incluso las educativas, están gamificadas. Eso Eusebio también y los monitores que van a los institutos lo tienen muy claro con el tema de la apuesta online. Todo se traduce en un juego, de tal forma que la recompensa de los niños es que está fuera de tu posibilidad. No el conseguir las cosas, sino el que te den las cosas. De tal forma que luego tenemos problemas con chiquillos de 14, 15, 16 años que están jugando a las tragaperras, que están en los centros de juego y que de alguna manera tienen un problema ¿vale? Como dice Isabel, y a eso sumamos la inteligencia artificial, que no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Quiero decir, la legalización o la regulación va por detrás de lo que está sucediendo y lo que está pasando. Con lo cual ya tenemos experiencia suficiente para saber que desde los 0 a los 3 años no necesitan las pantallas. De los 4 a los 12, pantalla 0 también. Y si hay pantalla, en alguna época, ahora escucharemos a otro neurólogo que también nos dice, pero con unos límites de media hora, de 1 hora, todo lo más. No lo que están usando nuestros hijos hoy en día, que son 4, 5, 6 horas en las pantallas, cuando no más. Entonces, otro mundo sin pantalla es posible. Eso va a requerir un esfuerzo. Eso va a requerir que más gente podamos ponernos de acuerdo y decir, vamos a hacer lo posible. Pero eso supone tomarnos la pildorita roja, enfrentarnos a la realidad y enfrentarnos a la gente que la vamos a tener en contra. Empezando por nuestro hijo. Si ya vamos a tener de conflicto de por sí, quítale una pantalla a tu hijo de 7 años o 8 años. Apágale la tele en un momento determinado. Cuando estés jugando a videojuegos, le dices, ya has terminado y lo desconectas. Tú directamente. Y veremos cómo reacciona. No, es que están mis amigos, es que mis amigos están conectados, es que hay otras maneras de relacionarse. Y otro mundo es posible en ese sentido. Es lo que tratamos de traer esta tarde aquí. Dentro del programa de Márcate, se ejercita o se trabaja con centros de primaria en el sentido de darle un cuento, de ofrecerle otro tipo de actividades para que los niños sean niños. Y en ese sentido se tienen que aburrir, tienen que enfrentarse a la frustración, tienen que generar determinadas actitudes o determinados aspectos totalmente diferentes a lo que hoy en día vivimos. Una de las actividades que se hacen es se entrega un folleto educativo formativo para los padres. Y en ese sentido es que no nos tenemos que sentir culpables. En ese sentido nosotros tenemos que ir aprendiendo. Y esto es un proceso de aprendizaje en el que nosotros tenemos que tomar también decisiones en ese sentido. Mirad, en Australia
ya está recomendado o se dice que a los menores de 16 años no se entregue una pantalla o un móvil. No está sancionando por eso. Lo que está diciendo es que es peligroso. Y en ese peligro el que tiene que ser consciente es el papá que entrega un móvil a un menor de 16 años y que evidentemente va a tener unas consecuencias. No estamos juzgando o no estamos diciendo de no hacerlo. Evidentemente hay circunstancias en las que tenemos que permitir todo este tipo de cosas. Pero que sepamos lo que estamos dando. Mirad, hoy en día entregamos una tablet que tiene acceso a Internet a cualquier cosa. Por mucho control parental, sí, hay que tenerlo, hay que saberlo y hay que saber usarlo. Pero evidentemente hay niños que saben cómo acceder a determinadas cosas. Hay juegos en los que nuestros hijos de 7, 8, 9 años le dan a un botoncito donde pone más 18 años y no hay ningún tipo de corte. No se le pide ninguna información, no se le pide nada, o si se le pregunta, ¿eres mayor de 18 años? Dices que sí y ya pueden acceder a cualquier tipo de página. Con esto no quiero alarmaros. Lo único que quiero deciros es que hoy en día el acceso a un móvil, el acceso a una tablet, tienen acceso a cualquier cosa y a cualquier producto. Y tener en cuenta que ese producto va a ser llamativo para un crío de 7 años, una cría de 12 años, ¿vale? Y más que todo cuando aprenden a que pueden acceder, porque se lo ha dicho un igual. Con 12, con 14, con 15 años, las referencias son los iguales, no son los papás. Yo cojo a mi hijo de 14 años, de 15 años, le explico lo del móvil y ya no somos referentes. Ya no puedo acompañarle. En otra charla veréis también que ofrezco un contrato de cuándo darle el móvil y cómo darle un móvil. ¿De acuerdo? Que está muy bien, que hay que acompañarle, hay que educarle, pero va a haber un momento en el que nosotros no somos referentes para ellos, que los referentes son sus iguales y que le van a hacer más caso a sus iguales que a nosotros. Y si el igual le dice, oye, métete en OnlyFans, que ahí te va a hacer famosa e importante y fíjate, pues la chiquita o el chiquito se va a meter. Y va a haber aplicaciones, evidentemente, que no son para menores. Pero volvemos un poco a la idea, ¿no? Tenemos que tener la capacidad de desmarcarnos, de ser diferentes, de enfrentarnos a esa presión de grupo. O yo lo traduciría en generar otra presión social en el otro sentido. En que seamos capaces de contacto cero con las pantallas en determinadas edades. Y en ese sentido se puede hacer y se puede plantear. Bien, ¿hablo mucho? Vale, sí, ya sé que hablo mucho. Pero vamos a escuchar también a otro neurólogo que nos plantea un poquito esa parte de la edad y cómo funcionar en ese sentido. Es francés, pero está subtitulado, o sea que no hay ningún problema. Hola Michelle, soy Begoña, madre de niños de 7 y 8 años. La verdad es que podría apropiarme perfectamente el título de tu libro, aunque obviamente no soy nativa digital. Creo que tenemos un problema tremendo en la sociedad. Yo mismamente cada vez leo menos y me encuentro enganchada a los móviles, ¿no? En 5 años llego a la adolescencia con mis hijos. Me enfrento a mi hija que me diga que si no tiene un móvil no puede comunicarse con sus amigas, a que se sienta la rara de la clase, etcétera, ¿no? Y la respuesta es, ¿qué hacemos? A ver, primero contesto a la pregunta sobre los adultos, porque los adultos usamos mucho las pantallas y también nos afectan en cuanto a sedentarismo, obesidad, problemas de sueño. A los adultos nos afecta, sí, pero no es lo mismo. Los niños nos dicen, ¿y tú qué? Ellos lo ven así. Pero es que mi cerebro como adulto ya está desarrollado. Mi cerebro ya está formado.
Habrá comportamientos que me afecten entre poco y nada, que a los niños les afecten mucho por estar en desarrollo, porque su cerebro es más vulnerable. Cogemos a un crío de entre 0 y 18 años y miramos cuánto tiempo pasa delante de las pantallas recreativas. Véase la tele, con todo lo que implica, series, pelis, dibujos animados, vídeos de YouTube, etc. Los videojuegos y las redes sociales. Estos son datos pre-COVID, por lo que puede haber empeorado la cosa, porque subió mucho y luego bajó un poco, pero es tan exagerado que prefiero basarme en datos pre-COVID. ¿Cuántos años académicos supone el consumo de esas tres actividades que ocupan el 80 o el 90% del tiempo de pantalla en función de la edad? Son 27 años académicos. Un niño pasa el equivalente a 27 años académicos con esas actividades. Es una barbaridad. Cuando nosotros éramos pequeños no era así. Hasta los 5 o 6 años lo ideal es 0. Hay distintas formas de plantearlo. Lo ideal es 0 y si de verdad no puedes porque también hay vidas complicadas, ese padre o esa madre soltera que vuelve por la noche de trabajar y tiene que limpiar, lavar la ropa, preparar la cena, hacer los deberes, firmar papeles, es una locura. Se entiende que haya que poner a los niños delante de la tele de vez en cuando para poder hacer las cosas. Nadie discute esos casos excepcionales. Eso no quita que lo ideal sea 0. Y si de verdad no se puede quedar en 0 hasta los 6 años, es importante intentar mantenerlo a 0 hasta los 2 años y que después no sea más de 1 hora porque los efectos empiezan a ser significativos más allá de 1 hora al día. Hay muchos estudios que demuestran que los niños con tanta exposición sufren detrimentos del lenguaje, la concentración, el desarrollo y el sueño. No hay ningún estudio que demuestre que los niños que no se exponen a las pantallas sufran ningún detrimento. Después de los 6 años, los estudios demuestran que si se filtra el contenido que ven, es decir, si no les permites acceder a contenido pornográfico o hiperviolento y no se altera el sueño, los estudios demuestran que media hora al día no perjudica. ¡Toma! Media hora al día. Y mi hijo está abajo mientras que yo estoy haciendo la charla, viendo la tele o jugando a un videojuego o no sé lo que está haciendo. ¿Me explico? Es decir, no nos fustiguemos tampoco. Contacto 0, cuanto menos mejor. Porque nosotros jugábamos en la calle, porque nosotros hacíamos actividades, porque nosotros nos relacionábamos. Vuelvo a decir, y no estoy hablando de problemas de bullying, problemas de acoso, problemas de sexting o problemas de... ¿Vale? Os estoy planteando simplemente que el uso de las pantallas ya está retrasando la situación de vigilia y sueño. Porque tener por la noche un móvil o estar viendo ¿qué es lo que tiene la mayoría de nuestros hijos en su habitación? Una televisión. Y no les proporcionamos otras herramientas como una lectura, como un libro, como cualquier otra cosa en ese sentido. Un adolescente de 14, 15 años está conectado hasta la 1, las 2, las 3 de la mañana. ¿Cómo se va a levantar luego? Entonces, lo que estamos planteando es 2 años, 3 años. ¿Para qué? Pantalla 0. De los 4 años hasta los 16, media hora, 1 hora. A partir de ahí, vamos a ver cómo se gestionan determinadas cosas. Y vuelvo a decir, estas son recomendaciones porque se sabe que ya son perjudiciales. Son ideas que tenemos que empezar a utilizar porque ya estamos teniendo unos determinados comportamientos, unas determinadas situaciones en las que tenemos problemas con nuestros hijos en ese sentido. Problemas asociados al abuso de las pantallas, que tienen un efecto en el desarrollo cerebral de nuestros hijos. Que las conexiones no son las mismas que un chico que se relaciona a una chica que se relaciona directamente con las personas. Que a nivel perceptivo requiere de determinados medios o determinadas... mucho más rápido. ¿Por qué? Porque las pantallas le ofrecen algo que el entorno, la sociedad, no lo genera tan rápidamente. Tienen niveles de frustración muy bajos, se cabrean con nada, se enfadan con nada. No digamos la gestión de emociones. Porque la gestión de emociones requiere de sentarnos y de estar tranquilos y hablar con ellos y mirarlos a la cara y enfrentarnos y tener una comunicación verbal y una comunicación no verbal.
Cuando nuestro hijo se cabrea o se enfada, lo que queremos es quitarnos el problema de encima y le damos una pantalla para que se entretenga. Entonces, evidentemente, todas las pruebas nos dicen que tenemos que actuar de una determinada manera y que tenemos que hacerlo ya. Y esto sigue siendo una recomendación porque nos decían que el tabaco era malo. Pero la fábrica, la tabaquera, la emporio, lo que hacían era que vamos a tener más consumo de sustancias. Y cuando los hombres dejaban de reducir el consumo, la publicidad iba dirigida a las mujeres. Y cuando las mujeres empezaron a reducir el consumo de tabaco, la publicidad iba dirigida a los jóvenes. Y aquí es exactamente igual. Estamos generando unos niños, unos adolescentes que evidentemente tienen baja frustración, que les cuesta la gestión emocional, que no saben resolver conflictos, evidentemente porque no tienen esa parte prefrontal, pero tampoco le damos la oportunidad. El uso de las pantallas lo que le estamos quitando es ese tiempo de generar resolución de conflictos, de que sepan enfrentarse a determinadas situaciones y de que se enfrenten a la frustración y al aburrimiento. Cuando un niño se enfrenta al aburrimiento y a la frustración, empieza a crear, empieza a hacer cosas, empieza a formar y a tener otro tipo de relaciones mucho más creativas y mucho más precisas. Por tanto, el móvil no es un canguro, el móvil no es un juguete, el móvil no educa, lo que educa es la relación y el vínculo. Y no podemos permitir o consentir que esa educación que nosotros queremos para nuestros hijos se haga a través de las pantallas. Tiene que haber una relación con el maestro, tiene que haber una relación con el contacto, tiene que haber una relación y una mediación con sus iguales en ese sentido. El móvil no es un premio, te lo has ganado, o te lo dejo, o te lo retiro, o te castigo y no lo tiene. El móvil no tiene botón de pausa. Vuelvo a decir, podemos generar o podemos tener una higiene saludable con las pantallas. Sí, controlar el tiempo, el no tenerlo encima de la mesa cuando estamos comiendo, cuando estamos hablando, el no mirarlo cuando recibimos un mensaje, el tener una hora prudente. Sí, podemos educarnos en esa higiene digital. Pero evidentemente eso se puede saltar y es fácil saltarlo. El móvil no es un amigo con el que te tengas que relacionar. Por tanto, vamos a utilizar esa intuición, eso que todos pensamos que está ocurriendo, para construir otro mundo, un mundo sin pantalla. De hecho, María Cerdá está en un grupo que se llama Sin Pantalla, podéis acceder a través de WhatsApp, que promueve todo este tipo de opciones. Entonces, otro mundo es posible y otra manera de generar es posible. Pero claro, eso supone esfuerzo, eso supone una atención constante, eso supone no dejar las cosas en manos de las pantallas y de que nos manejen otros. Significa que generemos otro tipo de presión grupal, pero no en el que, ¿por qué no? Si no le pasa nada, si por utilizarlo un rato, si es que así estamos tranquilos, si es que así, bueno, ¿y por qué no vamos contracorriente en ese sentido? ¿Por qué no en una comida familiar es nuestro hijo el único que no tiene una pantalla? El único que se trae un balón, el que se trae un libro, el que se trae algo para relacionarse con un juego de mesa. Bueno, pues tenemos que empezar a ir contracorriente. Eso supone enfrentarnos a nuestros familiares, enfrentarnos a nuestros hijos, evidentemente, enfrentarnos a los educadores, a los profesores, a decirle por qué no darle una fotocopia a mi hijo en lugar de que tenga un libro digital.
el por qué no puede hacer los deberes de manera natural y de como siempre se han hecho en ese sentido, que requiere un esfuerzo y que el esfuerzo no supone que se va a ganar un cofre de oro, sino que el esfuerzo es que ha aprendido una determinada manera de hacer las sumas, las restas o simplemente de enfrentarse a un examen. Exijamos esa escuela libre de pantalla. Sí, utilizarlo, pero utilizarlo moderadamente. Utilizarlo en momentos concretos, utilizarlo porque evidentemente estamos en una etapa tecnológica y tienen que saber. Pero pidamos y exijamos una niñez y una adolescencia libre, en el que se tengan que caer, embarrar, jugar, disfrutar, relacionarse con otros. Francisco Villar, que era el psicólogo que os comentaba de Barcelona, él plantea que han dejado de ir al traumatólogo los niños de hoy. Hemos transformado el ir al traumatólogo porque se rompen una pierna con ir al psicólogo porque es adicto a las pantallas. ¿Qué es mejor? ¿Ir al traumatólogo para ponerle una escayola porque se ha caído de un árbol o porque se ha caído jugando al fútbol? ¿O que tenga que ir al psicólogo en 8, 9, 10 sesiones porque tiene una adicción a las pantallas? Bueno, pues es interesante tenerlo en cuenta. De hecho, os pongo dos conferencias de Francisco Villar en los recursos que podéis mirar tranquilamente y que podéis un poco tenerlo en cuenta. El mirar de esta manera, el ver de esta manera, el tomarnos la píldora roja, significa en darle importancia a la salud pública en lugar de darle importancia a la salud económica. Supone que nos tenemos que esforzar y tenemos que dar una imagen totalmente diferente a la que hoy en día se vive y se comparte. Y otra manera de hacer posible es, ¿vale? Os pongo un pequeño fragmento de Murguet y ya abrimos un poco la mano, ¿vale? Os pongo un ejemplo sobre el contenido en vez del uso. Cuando los niños ven a gente fumando en las pantallas, suele ser gente guapa, guay, sexy y rebelde. El adolescente rebelde siempre se va a encender un cigarro. Eso acaba calando en la memoria, y el niño va a asociar las propiedades del personaje. Es rebelde, guapo, rico, majo, etcétera, con el tabaquismo. Sabemos, porque se han hecho muchos estudios al respecto, que cuanto más exponemos a los niños a esos contenidos cuando tienen 12, 13, 14, 15, 16 años, más probabilidades hay de que fumen. El riesgo se multiplica por 3 o 4. Un estudio que publicó una revista muy importante demostró que el 50% de los adolescentes que fuman, habrá que ver si sus padres o sus amigos lo hacen porque han visto a gente hacerlo en las pantallas. Y para los que piensan que cada vez se fuma menos en la pantalla, es verdad que en los programas de telerrealidad se fuma menos, pero nunca se ha consumido tanto tabaco como en las series, por ejemplo. Ahí el tabaco es omnipresente, por lo que el niño se queda con eso. Para que veáis la importancia que tiene, cuando lo exponéis al tabaco a los 16 años, aumenta drásticamente las probabilidades de que fume. Si lo exponéis a los 19 o 20 años, la probabilidad de que le influya son prácticamente nulas. La madurez cerebral importa y la madurez de los adolescentes es bastante tardía. ¿Qué voy a hacer en 5 años con mis hijos? Lo siento, pero me tranquiliza ver que hay padres que empiezan a movilizarse porque les han vendido un engaño de marketing al venderles las bondades de las pantallas, pero tanto los padres como los profesionales de la salud han visto que surgen problemas, que esos críos no son genios, sino que tienen dificultades de lenguaje y de atención. ¿Qué hacemos con esto? Ya empieza a surgir una respuesta de la sociedad que va a hacerlo más fácil. Te preocupa el aislamiento social. No conozco ningún estudio que demuestre que eso pasa. Puede haber casos aislados, pero no hay estudios de grupos en los que los niños sin móvil hayan sufrido algún tipo de perjuicio. No tienen perjuicios sociales, ni los aíslan, ni se vuelven unos marginados. Los niños sin móvil
móvil rinden algo mejor y tienen una vida social bastante buena. Creo que lo suyo es explicarles por qué, aunque está claro que al final deja de funcionar. Lo que sí funciona es poner normas. Pero las normas por sí solas no funcionan. La cosa está en decirles que es solo media hora al día y explicarles por qué. Solo puedes usarlo media hora al día porque... Y los niños no son tontos, pueden entenderlo. Al principio siempre te van a decir que sí, y ahí ya los tienes. Si has firmado, toca apechugar y llegar a un acuerdo con ciertas normas. Yo te compro un móvil, pero es media hora al día. No lo usas durante la cena. No lo usas nada más despertarte. No lo usas en la comida. No lo usas en clase. No lo usas después de las 8. Tienes que explicar todas las reglas porque si no, no funciona. Firmáis un acuerdo y puede funcionar. Hay estudios que demuestran que cuando se acuerdan ciertas normas y explicas el porqué, funciona mejor. La única solución para reducir el tiempo de pantalla es poner normas y explicarlas. Y esa es la idea que quería compartir. La de que los niños, al final, lo entienden. Pero siempre habrá roces. Por eso explicar las normas es la única solución que conozco. Otra idea. Es decir, las normas las tenemos que poner nosotros. Las tenemos que construir junto con ellos. Pero cuando llegan a una determinada edad, de 14, 15, 16 años, que hay que negociarlas con ellos. Pero si se explican, se entienden. Al principio les va a costar, pero hay que entrar en ese proceso. ¿Ok? Muy bien. Eusebio, me queda una diapositiva, la quiero poner al final, como siempre, o sea que abrimos lectura de chat, comentarios, preguntas. Hoy en el chat no se ha hablado mucho. Sí, se ha hablado, sí. Vale, tengo aquí algunas de las cosas que se han dicho. Venga, te voy leyendo algunas. Por favor. Desde el principio, bueno, ya la primera que surgió fue, y cuando están en la adolescencia ya no puedes quitarlo, ya no puedes controlarlo, qué hacer, cómo hacerlo. Para dormir se duerme con el móvil, o no duerme, pero es imposible quitárselo, se pone muy agresivo. Dinos cómo quitarle las máquinas a una persona de 19 o 23 años. Con un estacazo. Está la cosa complicada ya. Ya llegamos tarde. Ahí está. A ver, pero es importante un poco establecer unos límites y unas normas, ¿vale? Yo creo que también en ese sentido, con esa edad de 19, 23 años, evidentemente tenemos que dar mucho ejemplo. Y a través del ejemplo podemos un poco funcionar en ese sentido. Si ellos me ven a mí que yo dejo el teléfono a una determinada hora, que no atiendo llamadas o no atiendo WhatsApp a una determinada manera, que todos juntos nos ponemos de acuerdo para no utilizarlo, son maneras de negociar ya con 19 o con 23 años. Es complicado, evidentemente. Los límites, como decía Michelle, hay que ponerlos antes, cuanto antes mejor en ese sentido. Pero se puede hacer. Ahora, ¿qué es lo que se están perdiendo con el uso de la pantalla? Hay que motivarlos también en ese sentido. Quiero decir, el poder hablar por la noche, el poder un poco acostarte o el poder irte sin esa pantalla y ponerte a leer un libro. Claro que no es estimulante. Volvemos a decir lo mismo, las pantallas activan, mueven y son mucho más llamativas. Pero bueno, negociamos con ellos, hablamos con ellos, somos el ejemplo, evidentemente, y le explicamos que son peligrosas en ese sentido. Pero cuanto antes podamos hacerlo, mucho mejor. Vale. También dice, son la generación del ya. Si antes nos gustaba una serie, una novela, un programa, debíamos esperar al día siguiente o al día que se emitía la serie, pero en la actualidad, con buscarlo en la plataforma, se ve cuando uno quiere y el consumo de tiempo que cada uno elige. Se ha creado una sociedad del ya, prácticamente todos los ámbitos de la vida, generando frustraciones y ansiedad. Sí, mirar, y otro ejemplo que creo que lo he escuchado a Marian Rojas es retrasar nuestra satisfacción inmediata. Me voy a comer eso y ya lo tengo en la nevera. Voy a buscar esto y ya lo tengo encontrado. Vamos a hacer un ejercicio también los adultos en ese sentido para retrasar esa recompensa que nosotros recibimos.
Yo muchas veces, sabéis que soy profesor de Aikido y tengo un grupo de niños. Fijaros lo que os voy a decir, ¿vale? Espero que no haya muchos padres del Aikido aquí. Pero me piden hacer pipí y yo le digo, no, espérate. Estoy explicando una técnica, estoy hablando con una determinada persona y los críos inmediatamente van y se arriman y me dicen, ¿puedo ir al aseo? Digo, no, espérate un poquito. Y los críos se esperan. Claro, no los tengo media hora sin mear, evidentemente. A los 2 minutos, a los 3 minutos ya pueden ir. Pero no, tienen esa convicción, esa reacción de que tienen las cosas cuando quieren y cómo las quieren. Pero es que nuestros hijos nos piden un iPhone, el último, y a la semana siguiente estamos en la tienda. Quiero decir, hagamos también un esfuerzo de retrasar eso. Y de verdad que los críos se tienen que aburrir y tienen que aprender eso. Tú te vas a una plataforma y ves una serie y te puedes estirar un maratón de un fin de semana viendo una serie. Pero volvemos a lo mismo, somos adultos. Y en un momento determinado puedo dejarlo para ir con mis amigos, puedo hacer una cena, puedo hacer una comida, puedo hacer cualquier cosa. Un adolescente, un menor, no puede hacerlo porque no tiene su cerebro prefrontal, no lo tiene desarrollado. Y no sabe cuándo parar. Se lo tienes que decir tú. ¿Ok? Entonces, por una parte, vamos a ayudarle en ese sentido. Vamos a generar ese proceso de frustración. Vamos a enseñarle a que las cosas no son inmediatas, que tienen que esperar un poquito. Pero es que estamos haciendo la comida y tengo hambre y le hacemos una salchicha a nuestro hijo que se tardan 5 segundos. Te esperas porque estamos haciendo la comida. No, es que eso a mí no me gusta. Ya, pero cuando tenga la comida de todos te puedo hacer la salchicha. No inmediatamente. Nos sentamos a la mesa y nuestros hijos están comiendo. Cuando antes te ponías a la mesa y hasta que no se sentara tu padre o tu madre, no comías. Eso es esperar. Eso es enfrentarse a la frustración. Y es que pensamos, no, es que si come rápido el crío se va y nos deja tranquilos comer a nosotros. Ya, chicos, pero educar supone un esfuerzo, que no lo he dicho en esta charla, que lo he dicho en todas las charlas que hemos dicho. Supone un esfuerzo y supone enseñarle a resolver conflictos y supone enfrentarse a esas situaciones de que papá me aburro, papá me aburro, papá me aburro, papá me aburro. Te tienes que aburrir y no puedes conseguir las cosas inmediatamente, que eso es lo que dan las pantallas, ¿vale? Más. Mira, también dice, pregunta, ¿la dependencia es heredada de los padres a los hijos por imitación? La dependencia de las pantallas, entiendo, María José. Sí, es lo que había por ahí. A ver, la dependencia, lo que han conseguido los lobbies de las nuevas tecnologías es que nos enganchemos a las pantallas porque son estimulantes, porque generan esa dependencia. Entonces, no es heredada por ninguna cuenta. Lo que ocurre es que a nosotros también nos pasa igual. Si a nosotros nos pasa con nuestro cerebro ya desarrollado, imaginaros a un niño que todavía no tiene cerebro desarrollado, ¿vale? Ahora, otra de las cosas que hacemos es que castigamos con el hecho de las pantallas. O castigamos con el hecho de quitarle actividades extraescolares. Os lo tengo dicho. ¿Cómo le voy a quitar una actividad extraescolar que le hace relacionarse con compañeros, pelearse con compañeros, resolver conflictos con los compañeros? Y mientras que están jugando, están yendo al conservatorio, están haciendo cualquier actividad, no está con las pantallas. ¿Qué es lo que decía María Cerdán? Que estando con las pantallas pierden oportunidades en muchas otras cosas. ¿Vale? El abuso de las pantallas, los niños y adolescentes están expuestos a la pornografía. Somos el país número 12 en consumo de pornografía en menores, estando estipulado que empiezan a los 8 años. Bueno, tema de la pornografía. Mirad, el tema está en que tienen acceso a cualquier cosa. Sí que el problema, me encontré también el otro día con un chiquito bueno, en el tema del COVID, pues hubo una separación de sus padres y el crío se entretenía, y ya estoy hablando de 15, 16 años, 17 años,
que no es por justificarlo, pero no estamos hablando de 8 años. Pero que empezó con el tema de la pornografía y ya veía la pornografía en el colegio. En el colegio hay un control, en el colegio hay una supervisión, pero ya se la agenciaba a este chaval para encontrar esa página de alguna forma. Porque sí que genera situaciones y lo que estamos provocando es que no hay una educación sexual adecuada en ese sentido, cuando ven la pornografía o cuando se meten en ese tipo de páginas. Vale. Entonces, no es por tanto por la pornografía, sino porque tienen acceso a cualquier cosa. ¿Vale? Aquí una pregunta sobre el tipo de pantallas. Por ejemplo, dice, ¿el uso de las pantallas se considera igual que perjudica a la televisión? Son pantallas. Ahora mismo la televisión tiene acceso al Internet. Ahora la televisión tiene acceso a la serie y tiene acceso a cualquier cosa. Quiero decir, es que ahora lo están modernizando todo tanto que nosotros tenemos acceso a las pantallas y a cualquier tipo de información, sea la televisión, sea el móvil, sea la tablet, sea la Nintendo. Tú te metes en la Nintendo y puedes descargar un poco el Netflix o puedes descargar, ya puedes verlo. Hoy en día el tema de las pantallas es que se ha generalizado tanto, ¿vale? De hecho, tampoco ha habido un estudio exhaustivo en ese sentido, pero en mi generación, que solamente había la tele, había chicos y chicas que no salían por quedarse a ver las series. Y eso evita el tener relación, el tener esa resolución de conflictos. Entonces, si nos viésemos los de nuestra generación, alguna tara también tenemos. Aquí abogan también por instalar el Family Link o el custodio, bueno, que son temas de control parental, que es una app de control parental para la cual tú estás al tanto del tiempo que pasan, en qué sitios y qué quieren descargar. Es una aplicación que te llega a ti la solicitud para que aceptes y puedas descargar en caso de que estés de acuerdo en que sí sea. Puedes bloquear páginas, incluso el teléfono, poniendo un límite de uso. Independientemente que estoy de acuerdo con todo lo que dices, es una manera de tenerlos controlados. Sí, y es importante que sepamos que existen los controles parentales, de que existen aplicaciones que nos ayudan a estar supervisando. Perfecto, ¿vale? Pero lo que vengo a deciros esta tarde es que en ese sentido, hasta los 3 años no hace falta. Estamos retrasando el desarrollo en muchas situaciones, en muchas cosas. Hasta los 12 años estamos generando que si hay uso de pantalla sea lo más mínimo posible. Que también el uso cero, pues perfecto. Que lo que tenemos que provocar es que nuestros hijos jueguen, que se rompan piernas, que se diviertan, que jueguen con el barro, que vayan a teatro, que vayan a los scouts, que vayan a millones de cosas. Y las pantallas hay que utilizarlas, no digo que no, pero evidentemente con una determinada medida. Y a partir de los 16 años teníamos que haber hecho una educación en ese sentido. Pero hay que seguir supervisando y estando porque no están desarrollados su parte de autocontrol, su parte de resolución de conflictos o su parte de impulsividad, que muchas veces se ponen agresivos. Sí, de hecho, la siguiente era, dice, esto es una discusión constante con mi hija adolescente, es agotador estar siempre con esa lucha. Ella quiere libertad total con el móvil y por eso siempre estamos discutiendo. Sí, y voy leyendo también y el hecho de que alguien dice, hay que tener un equilibrio. Yo era de los que abogaba por ese equilibrio. Yo era de los que decía, hay que enseñar, hay que acompañar, hay que estar un poco presente. Pero lo que los estudios están demostrando es que vamos a hacerlo de otra manera. Y ahora os pasaré un poco un pequeño memorándum de qué se puede hacer. Pero de verdad, que también otra manera de actuar podemos hacer. Y lo debatía Eusebio el otro día cuando hice la charla en Los Campanos con las mujeres. Es que es difícil, porque estamos acostumbrados y estamos en un ambiente en el que es complicado. Pero es que la píldora roja
supone esfuerzo, supone enfrentarnos, supone crear otro tipo de presión. Y supone que de alguna manera estemos atentos a todo este tipo de cosas, porque intuitivamente ya sabíamos que estaba pasando algo. Y vuelvo a decir, yo prefiero que mi hijo vaya al traumatólogo y se ponga una escayola a que vaya al psicólogo 10, 20, 30 sesiones. Que como de eso, que prefiero que venga una familia o un adolescente o un niño porque hay discusión en su casa, porque se tienen que aclarar y tienen que enfrentarse a determinadas cosas, ¿a qué le digo y cómo le pongo los límites para que no use el móvil? ¿Me explico? Bueno, vamos a dar paso un poquito a las personas que quieran hablar y luego continuamos, si acaso, con la lectura del chat, pero así vamos también variando. Si Sí. alguien quiere hablar, pues que levante la mano o que coja ya directamente, puede hablar. Yo, Adelante. a ver, yo es que el otro día tuve un encontronazo con una mamá porque dijeron, pero si tu hija, por ejemplo, con 13 años va en un grupo y 13, 14, venga, por poner, va en un grupo y todos sus amigos tienen móvil, tu hija tendrá móvil. O sea, como dándolo por hecho ya. Yo no soy partidaria de eso, pero bueno, vale, sí, seguramente os lo tendrá por el ritmo que lleva la sociedad y al final, pues, es lo que hemos dicho antes, que si no, por ejemplo, si todo su grupete de amigos lo tiene y ella no, es como se queda, como ella va a notarse como marginada, como que no encaja, ¿no? Como que todos están con el móvil y ella no. Pero está claro que yo también le dije a la madre, pero es que, por ejemplo, si mi hija con 13, 14 años tiene que estar por la calle, pero, por ejemplo, no va a Cartagena, ¿me entiendes? O sea, yo con 13 años, a mí no se me ocurre que mi hija esté por Cartagena dando vueltas con sus amigos y que lleve el móvil. O sea, no entiendo eso. Entiendo que tiene que estar jugando, pues en el entorno, ¿no? Aquí, en la casa, o sea, en el entorno, pero no tiene que ir a Cartagena con 13 años ya, 12 años, solo como van. O sea, Laura, por eso en ese sentido, en cada casa se cuecen habas, quiero decir. Tú en tu casa puedes poner las normas que tienes que poner. Ahora, lo que dice Michelle es que la explique, que se le dé una argumentación, que de alguna forma, ¿para qué vamos a discutir? Es decir, si con esta mujer, de alguna forma, tú no puedes convencerla de nada porque ella piensa que sí, hay que darle. ¿Vale? Pero yo pienso que no. ¿Qué vamos a estar discutiendo? Ahora, con tu hija sí tienes que aclarar esa situación de por qué no te doy, de por qué lo hacemos de esta forma. Y evidentemente no hay nada que los estudios nos digan que se produce aislamiento, ¿vale? Y en ese sentido podemos estar tranquilos que no pasa nada. A ver, sí se puede sentir marginado, pero ¿qué chico de 12 años, 13 años, 14 años no se siente marginado con respecto a sus iguales? Ya les viene por naturaleza. Si además no tiene móvil, evidentemente es otro motivo. Pero vamos a explicárselo, vamos a darles razones, ¿vale? A eso es lo que yo me refiero. Y la discusión o la resolución de conflictos tiene que estar con nuestro hijo. Y oye, yo en mi casa entra a las 11 y en la casa del vecino pueden entrar a las 12, a la 1 o a la 1:30. Pero tú en mi casa tienes que venir a las 11. ¿Por qué? Y se le explica. Y en ese sentido van a entrar en ese planteamiento. ¿Se van a cabrear contigo? Sí, ya os lo digo yo. Pero todo. Es que vuelvo a decir, es que esta manera de ver las cosas supone enfrentarnos a nuestros hijos, supone enfrentarnos a las madres de nuestros hijos, de los amigos de nuestros hijos, y supone enfrentarnos a otras personas. Pero, ¿vale? ¿Cómo queremos educar a nuestros hijos en ese sentido? ¿Vale? hombre, yo voy a ser un ejemplo para ellos, porque yo no tengo redes sociales, yo no tengo. O sea, ellos van a ver, yo no tengo redes sociales. Y el WhatsApp, pues yo lo tuve con 19 años, casi 20. Ahí lo dejo. O sea, que ellos, por ejemplo, ven eso, ¿no? Ven esa referencia. También es importante, no solo en los iguales. Sí, Pero claro, a fin de cuentas manda los iguales porque ella se va a estar con sus amigos, no
cuando sea más mayor, digo. Y nuestros hijos no lo van a entender porque evidentemente no entiende cómo funciona un poco muchas de las cosas. Pero sí que al final nos movemos por gente que está detrás de nosotros y que deciden por nosotros. Vamos a hacer a adolescentes críticos, adolescentes inteligentes, adolescentes que sepan defenderse en un momento determinado. Y me parece, vamos, no te puedo decir si está bien o está mal, es decir, los efectos los vas a conocer tú, Laura. Y el trabajo con tu hijo lo vas a conocer tú. ¿Vale? A eso me refiero. Lidia quería comentar también alguna cosica. Venga, adelante, Lidia. Se ha ido. Estoy aquí. Vale. Perdonadme. Es que estoy aquí con mi pequeño y... a ver. ¿A que te he dicho que te iba a gustar la charla de esta tarde? Sí, lo único que te tengo que decir es que, bueno, como sé que la vais a pasar, luego la escucharé atentamente porque he hecho lo que estás diciendo. Me he tenido que ir al parque con mis hijos un ratito. Muy bien, eso ¿Vale? está muy bien. Sí, sí. Pero bueno, a ver, bueno, yo lo primero es, bueno, que estoy encantada con las charlas que estáis dando. Yo tengo mellizos de 9 añitos, que son pequeños todavía, pero creo que esto está viniendo genial porque telita lo que nos viene. Y luego, yo, por ejemplo, mis hijos estaban con tablet, tengo el control parental y sí, lo tengo reducido por edad y tal, pero le he tenido que quitar las tablets. Y la verdad es que estoy alucinando del cambio que han pegado. O sea, es verdad que, claro, ahora el esfuerzo es mío porque tengo que salir más con ellos, tengo que hacer más cosas, pero a mí, por ejemplo, una cosa que no me gusta nada este año, mis hijos están en tercero de primaria. Y este año, con el tema de los libros del colegio, resulta que no pasa nada si los niños no se traen los libros, te los puedes descargar de la tablet. Es que los niños pueden estudiar con la tablet, ya, pero es que yo no he estudiado con tablet, yo toda la vida lo he estudiado con libros. Estos niños de hoy en día, mis hijos, para hacer sumas o un ejercicio, es que le cuesta la vida hasta escribir. Es que vamos para atrás. Yo de verdad que alucino, y sobre todo con niños de 9 años, que incentiven tanto la tablet en el colegio. Lidia, la semana pasada Zora lo comentaba con el hecho de que ponía actividades a los adolescentes y al principio los adolescentes lo hacían en el móvil. Y dijo, no, ¿por qué en el móvil? Es decir, escribirlo supone un ejercicio de estar pensando. El borrarlo y el tacharlo supone un ejercicio de rectificar. El enfrentarte a las debilidades y a las fortalezas que tienes supone un ejercicio de que estás pensando. Es mucho más fácil estar escribiendo 3, 4, 5 cosas que al final todos minimizamos nuestro lenguaje a través del móvil. Pero no tenemos esa capacidad creativa, el escribir, el actuar, el hacerlo, nos ayuda mucho en ese sentido. O sea que muy bien, es lo que tú dices, Lidia, supone un esfuerzo, pero merece la pena. Sí, pero fíjate tú que hasta en el colegio de mis hijos también tienen un programa, o sea, algo que se llama el Clash Dojo o Clash Dojo, no sé si lo habéis escuchado, que van a base de puntos. Sí. Que yo digo, o sea, ¿esto qué es? Es que al final, yo es lo que digo, o sea, es que el problema, los padres podemos hacer un montón de cosas, pero es que la sociedad no está ayudando. No, por eso os recomiendo el que veáis la charla, son un poco largas, de Sí. Francisco Villar, pero lo recomiendo totalmente porque justifica un poco por qué y qué se puede hacer en ese sentido. Y creo que también nos merecemos un poco esa lucha de que los padres exijamos unas determinadas cosas dentro del colegio, ¿vale? ¿Que van a pasar por encima de nosotros? No digo que no, pero mientras que podamos retrasar, mientras que podamos, mientras que hagamos fuerza, mientras que, ¿vale? Lo que os pongo al final en la última pantalla, yo creo que supone el que estemos de acuerdo y que mucha gente pensamos igual en ese sentido.
Y yo he discutido con Lidia, abro un poco el melón, ¿vale? Yo he discutido un poco con Lidia en ese sentido, vuelvo a decir, porque yo era de los que confiaba y creía que educando, acompañando, supervisando, se pueden conseguir determinadas cosas. Pero es verdad que nuestros hijos en esas edades todavía no tienen desarrollado esas conexiones que le permitan hacer todo ese tipo de cosas. Por tanto, vamos a enseñarle a relacionarse, a interaccionar y a esforzarse un poco en ese sentido. O sea que muchas gracias, Lidia, por tu aportación. Nada, gracias a vosotros. No sé cómo serán los otros, pero ya me di cuenta que Zora ocupó menos tiempo. O sea que yo soy siempre el que más habla aquí. Bueno, oye, que quería decir a propósito de lo que estabais comentando, y lo escucharéis de Villar, es que el marketing de la tecnológica ha sido muy potente y nos han engañado a todos. A los primeros que han engañado han sido a los centros educativos. Han sido capaces de instaurar sistemas digitales en todos los centros sin saber las consecuencias que eso iba a tener. Y todos pensábamos que eso iba a tener unas consecuencias maravillosas. Y estamos viendo que es justo lo contrario. Y estamos dando marcha atrás. Y yo creo que bueno, pues hay que reconocer que nos hemos equivocado todos, pues a empezar a dar marcha atrás. Ya está, no pasa nada. Y hacer fuerza. Cada vez ya hay más clases o más grupos de chavales donde dicen, no, yo tampoco tengo móvil, tú tampoco, no. Mira, ya somos dos. Cada vez hay más. Sí, sí, sí. Pues porque las familias se están empezando a poner las pilas y están empezando a darse cuenta de que sin móvil se vive mejor. Que no está exento de conflictos, lógicamente. O sea, los conflictos no te va a librar nadie. Ahora, ¿qué prefieres? ¿Tener un conflicto con tu hijo pues porque estamos con la mesa y estamos hablando de cosas en la mesa? ¿O un conflicto con tu hijo porque no se separa de la pantalla y no tiene relación con él y ni lo conoce? Vale, pues entonces hay que ver qué tipo de conflicto quiero, ¿no? La pastilla roja o la pastilla azul. Pues al final va a tener conflicto igual, pero más vale que ellos se desarrollen sanos, ¿vale? ¿Alguno más quiere hablar? ¿Alguien más? Eusebio, ¿quieres Sí. comentar algo del programa de Enmárcate? Muy breve. Bueno, si no quiere hablar nadie más, cuento un poquito de en qué consiste el Desmárcate. Yo. Sí, venga, adelante, Sí, Yolanda. mi hijo tiene móvil desde, creo que unos meses. Y el pedazo de contrato que le hice, madre mía, o sea, hasta mis compañeras, hasta Conchi me decía, ¿pero dónde vas con eso? Pero a mí me da igual, o sea, ahí está, y está presente aquí en su escritorio, en su habitación. Por supuesto, el móvil no sabe dónde está su habitación porque no puede ir, pero no pasa nada. Y eso son como las lentejas. Si quieres las tomas, si no, las dejas. Ya está, sin más. Y hasta el momento, pues, funcionamos bien. Y se explican y se dan las razones y perfectamente. Es decir, si no tenemos que tener 3 folios, Gaby. Tres caras. Y No, me no. decía, ¿pero dónde vas? Y mi marido decía, pues a lo mejor ni lo firmo. Digo, pues tú no lo firmes, pero es lo que hay. Claro, claro. Más. Que eso tiene de malo tener amigos, agentes tutores. Sí, bueno. Especialistas en seguridad. Y cuando le digo a los padres, no, el control es tuyo, el móvil en tu hijo es un préstamo, no, es un regalo. Perdona, está bajo tu techo, en tu casa, las normas son tuyas, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Que coge una rabieta, pues ya se calmará. Que rompe una puerta, pues ya la pagará. No pasa nada, pero esto de esta dejadez y esta pasividad de no puedo quitarle el móvil, no. Y claro, así que luego vemos niños durmiendo encima de la mesa, dando cabezadas, porque es vergonzoso. En fin. Sí. Pues María José comentaba también en el último chat que qué hacer con un niño de 13 años que no sale con sus iguales. Bueno, pues hay que fomentarlo, hay que ayudarle, hay que promocionar también todo ese tipo de actividades, ¿vale? Ya os digo, dejarme 2 minutos al final, pero sí escuchamos a Eusebio con el Desmárcate y hablo yo.
Bueno, no, el Desmárcate lo que quiere hacer es precisamente empezar con los críos más pequeños. O sea, como estamos viendo lo que está pasando, ahora ya con adolescentes va a ser difícil, vamos, que se puede dar marcha atrás dentro de un margen, ¿no? Pero está la cosa complicada, ¿no? Cuando ya los críos tienen unos hábitos, pues bueno, pues se pueden reducir, como es, reducción de daño, todo lo que se pueda, pero donde hay que trabajar ahora mismo es en la infancia, y nosotros en este programa de Desmárcate nos hemos ido a la guardería, a padres y madres de guardería, con hijos muy pequeños, y ahí es donde estamos trabajando. Y luego también en toda primaria, pero sobre todo infancia. Infancia, quiero decir, de 0 a 5 años, y luego dentro de la primaria también, porque abogamos por cuanto más tiempo estén sin pantallas, mejor. Y hay familias que eso lo llevan al extremo y ya es 0 pantalla, y hay otras familias pues, que les dan un poco de margen, bueno, pues cada uno que sea consecuente con lo que elija. Pero desde luego lo que estamos viendo es que el abuso de pantallas trae unas consecuencias nefastas. Y cosas que no se han visto nunca en este país, como unos índices de suicidio que se nos están disparando, eso no se ha visto nunca jamás en España. España ha sido siempre un país de felices, de gente sana. Y yo recuerdo cuando era joven que escuchaba índices de suicidio en países nórdicos y a mí me parecía, digo, ¿cómo es posible que los jóvenes puedan pensar en suicidio? Pues algo tendrá que ver todo eso, ¿no? Porque al final son frustraciones, son falta de relaciones, son sentirse solo dentro de un montón de redes sociales, pero al fin y al cabo solo. Y todo eso las pantallas lo fomentan. Entonces, bueno, pues nos estamos dando cuenta, pues vamos a trabajar en eso en la infancia. Genial. Pues gracias, Eusebio. Y os pongo un poco la última pantalla que nos traslada un poco a qué podemos hacer o cómo podemos actuar. Actuaciones. Dejar que los niños sean niños, que manipulen, que se manchen, que rompan huesos, que se rompan huesos, no que rompan, sino que se rompan, pero que sean niños, que disfruten, que trabajen con otros, ¿vale? Retrasar el uso a través de un consumo cero. No lo necesita. Si acaso, cuando empiecen a llegar a los 16 años, 14, 15, 16 años, acompañarlo, enseñarle, educarle, mostrarle un poco los límites, los riesgos que puedan tener. Retrasar en todo momento el refuerzo positivo, la frustración, el que no tengan las cosas de manera inmediata, que se la tengan que trabajar no porque consigan un cofre o unos puntos, sino por esa satisfacción personal de que aprendo algo, de que aprendo algo distinto, algo diferente y que he sido yo el que ha hecho el esfuerzo, no por una pantalla en la que he jugado o hecho cualquier cosa y de alguna forma lo he conseguido. Creemos redes de apoyo en ese sentido, es decir, seamos cada vez más los que hablemos de este tema, los que nos convencemos de que ¿por qué le tengo que dar el móvil a mi hijo de 10 años, de 12 años o de 7 años? Que hagamos una presión en nuestro círculo más cercano. Yo siempre digo que tenemos que movernos en no querer cambiar esta sociedad. Eso es difícil, pero sí podemos empezar a cambiar cosas y podemos generar otro tipo de presión en otro sentido. Hacer actividades que fomenten la empatía, la autoestima, las relaciones, el que salgan, el que compartan, el que vivan, el que aprendan a través de esa comunicación no verbal y verbal con un amigo, con un compañero, que se frustren y aprendan a resolver conflictos. Y favorecer la lectura. La lectura favorece la concentración, la imaginación, la atención sostenida, la inteligencia emocional. Todo esto a través de la lectura, y hemos dejado de leer y utilizamos la lectura o utilizamos las pantallas también para leer. Cuando qué bonito es pasar una página, el volver hacia atrás, el olor al libro. Bueno, pues son cosas que las vamos dejando atrás y hacemos que nuestros hijos no se esfuercen, y leer un libro supone un esfuerzo. Entonces, insistir, persistir, resistir y nunca desistir, ¿no? Esa imagen de ese poema
que os ponía, ¿no?, en una de las pantallas. Entonces, las actuaciones simplemente van dirigidas a eso, a un consumo cero, a potenciar las actividades de niños para niños y a que se relacionen. Lo que vamos a generar es que sus neurotransmisores, sus conexiones neuronales sean cada vez más eficaces y más dirigidas a las relaciones, ¿vale? Y como dice Neo, no me gusta la idea de no ser yo el que controle mi vida. Por eso al final Neo se toma la píldora roja y piensa que puede ser una salida, aunque no sea fácil. Porque es enfrentarnos a la realidad, a lo que los estudios nos están diciendo últimamente, pero no es fácil. Y tenemos que resistir todo lo que podamos y aguantar todo lo que podamos. Por eso también estas charlas nos proporcionan herramientas para poder darle una explicación a nuestro hijo, ponerle unos límites a nuestro hijo y favorecer el intercambio, que somos muchos los que pensamos de esta manera. ¿Vale? O sea que de nuevo, muchísimas gracias. Me encanta veros aquí, disfrutar de la Semana Santa y creo que la semana que viene no hay, ¿no? Que ya nos volvemos a ver. La semana que viene no habrá sesión, saltamos después de Semana Santa. Vale, es verdad que hablamos de la salud mental en la familia. Que algunos, como he dicho, no estamos muy bien. O estamos más para allá que para acá. Muchísimas gracias y un abrazo muy grande. Muchas gracias. Disfrutar de los críos y hacer actividades con ellos. Eso. Bueno, y en pareja también, aunque sea un poquito. Disfrutar con la familia, que es lo más grande. Muchas gracias, la charla estupenda. A toda la familia, le he puesto en altavoz la charla. A ver si mira. atención. Estupendo, qué gusto. Hombre, que algo le llegue. Hasta luego, gracias. Chao.